más vamos a llegar ahí. Sin embargo, en las últimas semanas no es ningún misterio para nadie, no es ningún secreto que en las últimas semanas nosotros aquí en la iglesia hemos estado hablando de lo que se conoce como la restauración de Israel después del tiempo de la cautividad. Ya esto lo sabemos semana tras semana, y en estos tiempos hemos estado hablando, por ejemplo, la semana pasada hablamos de esto, de cómo Esdras fue utilizado por Dios para restaurar al pueblo de Dios en su comunión, en su relación con el Señor. Al principio, de hecho, estuvimos hablando de Nehemías, que se encargó de reedificar los muros para poder proteger al pueblo de Dios. De esto ya lo hablamos. Y también hablamos en el intermedio de un personaje llamado Zorobabel, que se encargó de comenzar la reconstrucción del templo. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera ir y adorar a Dios. Así que hemos estado hablando de esto, hermanos, y con todo lo que hemos estado hablando acerca de ellos, de su visión, de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación, con todo esto que hemos estado hablando en todas estas semanas, con todo lo que hemos mencionado, cualquiera de nosotros podría llegar a pensar que todas estas historias, la historia de Esdras, la de Zorobabel, la de Nehemías, pues tendrían finales felices y finales de éxito, por decirlo de algún modo, con ellos concluyendo sus obras y con el pueblo alabando a Dios y restaurando su relación con el Señor y reedificando los muros para protegerse y construyendo el pueblo. Podríamos, como ya les decía, terminar pensando que las historias de cada uno de ellos tienen finales felices y finales de éxito. Sin embargo, no es así. Triste y lamentablemente, si usted ya ha leído estas historias o si ha estado repasando o estudiando un poco, sabrá que las historias de todos estos personajes, estos tres hombres que hemos estado hablando, no tienen un final feliz, lamentablemente. De hecho, por poner algunos ejemplos o retomando todo más bien, después de que Esdras le enseñara al pueblo en el capítulo 8 de Nehemías acerca de la ley de Dios, y como veíamos la semana anterior, todo el pueblo vino como un solo hombre y estuvieron escuchando el mensaje de Dios por horas, y le decían a Nehemías: enséñanos la palabra de Dios, y el pueblo clamaba, quería conocer más de Dios. Después de todo eso, hermanos, que se les enseñó al pueblo, que ellos querían escuchar, que decían que querían aprender, sucedió lo siguiente en Nehemías 13, versículo 15, acompáñame por favor, Nehemías capítulo 13, versículo 15. Aquí escribe Esdras, y Esdras dice lo siguiente: en aquellos días, versículo 15 del capítulo 13, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Esto es el día sábado, hermanos, el día del Señor, un día sagrado para el pueblo de Israel. Vi que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones. Estos son los mismos hombres, estos que están trabajando, estos que están haciendo todas estas labores, hermanos, son los mismos hombres que un poco tiempo antes habían dicho a Esdras: enséñanos la ley de Dios. ¿Y qué pasó ahí? Esdras se saltó el capítulo de respetar el día de Dios, el día del Señor. Obviamente no. ¿Qué es lo que pasaba? Simplemente no les importó. Escucharon, fueron, supuestamente aprendieron, pero al final del día ellos dijeron: bueno, está bien, qué lindo todo lo que dices, Esdras, qué bueno que nos enseñas, pero nosotros tenemos que hacer nuestras labores, tenemos que trabajar, y simplemente no respetaban el día del Señor. Esto hablando del trabajo de Esdras, reitero, ¿cuál fue su misión? Su misión era restaurar la relación, la comunión del pueblo con Dios. ¿Y en qué terminó su misión en esto, hermanos? En un pueblo que el día más sagrado, el día que tenían que dedicarle al Señor, no lo hacían, no les importaba. ¿Por qué? Porque no les importaba restaurar su comunión con Dios. Así que la misión de Esdras no funcionó. Pero ¿qué pasa con la misión de Nehemías? Tal vez esa sí funcionó. Bueno, recordemos que la preocupación de Nehemías era que el pueblo estuviera seguro y protegido con los muros. De hecho, a eso fue él a Israel, a que el pueblo pudiera levantar los muros porque estaban desprotegidos. Esa fue su misión, su preocupación, eso fue lo que él quería hacer. Y ahí mismo, hermanos, en Nehemías capítulo 13, pero ahora del versículo 19 en adelante, sucede lo siguiente. Una vez más es Nehemías el que está diciendo esto, y dice del 19 al 21: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo,
es decir, esto era el viernes, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a la puerta a algunos de mis criados para que el del día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 o 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Hermanos, tal y como acabamos de leer, Nehemías tuvo básicamente que ordenar que se cerraran los muros, o se cerraran, las puertas. ¿Sabe por qué? Porque la gente prácticamente no la cerraba ningún día. Ahora, hermanos, ¿de qué sirve un muro que tiene la puerta abierta? De nada. Imagine usted que nosotros tenemos aquí la reja arriba y de este lado la protección y las protecciones en las ventanas y todo el asunto aquí muy bien, y tenemos candados y todo, pero la puerta, el portón de enfrente, no lo cerramos. ¿De qué nos sirven los muros? ¿De qué nos sirven las rejas? ¿De qué nos sirven las protecciones? ¿De qué nos sirve todo esto? De nada. Si dejamos lo más importante abierto, y es lo que había hecho el pueblo de Israel. Dejaban las puertas abiertas de par en par para que entraran las mercancías, para que entrara la gente, saliera. Cuando Nehemías se da cuenta de esto, básicamente les dice: ¿qué están haciendo? Construimos los muros, pusimos las puertas, trajimos cerrojos, y ustedes dejan las puertas abiertas de par en par. Y eso no es lo peor, las dejan abiertas incluso el día sábado, el día de reposo, para que la gente entre y traiga mercadería y sacan. Y aquí no lo podemos ver como tal, hermanos, pero cuentan algunos que para esa época, alrededor de los muros que había construido Nehemías del pueblo, ¿sabe qué habían puesto? Un mercado. Y se habían colgado de los muros, se habían puesto los puestos, ahora sí, y eso es lo que estaba haciendo la gente. Y cuando Nehemías ve esto, les dice básicamente: si lo vuelven a hacer, les voy a echar mano, porque no hicimos los muros para que pongamos mercado, no hicimos los muros para que las puertas estén abiertas, y Nehemías se desespera. Así que, como ya lo hemos visto, la misión de Esdras, podríamos decir, fue un fracaso. No hay restauración en la comunión del pueblo con Dios. Y la misión de Nehemías tampoco le va muy bien, que digamos, el pueblo deja las puertas abiertas. Pero esto, hermano, no es lo peor de todo, no es lo peor de la situación. ¿Recuerda cuál fue la tarea de Zorobabel? Zorobabel fue el encargado de llevar la primera oleada de israelitas de regreso a Israel. Y cuando llegaron, la primera misión fue construir casa para que la gente estuviera bien. Y la Biblia nos dice, en esta parte de Esdras al principio, que el pueblo, luego de que ya estuvieron cómodos, luego de que ya estuvieron seguros, comenzaron a tener la idea de reconstruir el templo de Dios. Y lo primero que reconstruyeron fue el lugar de las ofrendas. Y después pusieron los cimientos para reconstruir el muro, e incluso se menciona que mucha gente del pueblo, y gente que no estaba del pueblo sino de los alrededores, dio mucho dinero. Dieron mucho dinero para la reconstrucción del templo. Sin embargo, hermanos, a pesar de que comenzaron con mucho gozo y alegría, porque eso se nos cuenta en el libro de Esdras, en los primeros capítulos, cómo es que se hicieron una celebración para la dedicación del nuevo templo, y cómo la gente se reunió, y cómo la gente iba, y cómo la gente ayudaba. Pasaron los años, ¿y qué cree que pasó? ¿Qué cree que sucedió? El profeta Ageo nos cuenta, de hecho. No vaya para allá, por favor, se anota la cita, se anote esta. Ageo capítulo 1, versículo del 3 al 6. Una vez más, Ageo, versículo 1, del 3 al 6. Lo que pasó fue lo siguiente, hermanos. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes, pregunta el Señor por medio del profeta, por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? ¿Sabe qué pasó, hermanos? El pueblo llegó, luego que vinieron con Zorobabel, construyeron el lugar de las ofrendas, el altar, pusieron los cimientos, construyeron una pared, otra pared, y más o menos por ahí construyeron. Y al cabo de no sé cuánto tiempo, no nos especifica, tal vez meses, tal vez un par de años, no sé, pero al cabo de cierto tiempo, el pueblo se olvidó. No siguieron construyendo más, no terminaron realmente el templo, lo dejaron prácticamente en ruinas. Y aquí viene una pregunta, hermanos. Bueno, hubo donaciones, el pueblo trajo muchísimo dinero, muchísima plata, muchísimos materiales. La gente de alrededor donó para la construcción del templo, pero aquí se nos dice que no se terminó.
Entonces, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó con esas donaciones? Bueno, la respuesta creo que es bastante obvia, de hecho ahí lo dice, versículo 4 de Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas? ¿Qué cree que pasó, hermano? Los sacerdotes, la gente encargada de la construcción, cuando vieron las donaciones, cuando vio todo lo que trajeron, bueno, aquí una parte para mí y una parte para el templo, y ellos hicieron sus casas, sus mansiones, construyeron sus casas enormes, las adornaron, las pusieron de lujo, como dice aquí, y el templo de Dios estaba en ruinas. Así que una vez más podríamos decir que todo el trabajo, todo el esfuerzo de Esdras, de Nehemías y de Zorobabel no sirvió para nada. Dieron su vida por nada, se esforzaron para nada, trabajaron para nada, no tuvieron fruto de su trabajo, hermanos. En pocas palabras, lo que podríamos nosotros decir en esta mañana es que todo el trabajo de reedificación de estos hombres fue un total y absoluto fracaso. No se construyó el templo, los muros no servían para nada porque las puertas estaban abiertas, y la relación con Dios, la comunión con Dios realmente nunca se restauró porque al pueblo no le importaba la ley de Dios. Y la pregunta ahora sería, hermanos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Qué falló? ¿Qué fue el error? ¿Cuál fue el error de la situación, hermanos? ¿Por qué fracasó todo este trabajo de estos hombres que prácticamente dieron su vida en servicio a Dios? Y la pregunta, reitero, es ¿por qué pasa esto? Y la respuesta, hermanos, aunque no nos guste, es verdad, y la respuesta es la siguiente: esto pasa a causa de la dureza de nuestro corazón, de la dureza del corazón del hombre. Y sabe que el pueblo de Israel, los israelitas de ese entonces, podrían haber reedificado el muro 1000 veces, podrían haberlo hecho, podrían haber reconstruido el templo también 1000 veces, lo podrían haber hecho. O podrían haber ido, como dice la Biblia, y firmado pactos con Dios, porque de hecho, cuando Esdras les enseñó la ley, dice la Biblia que todos firmaron un pacto que la iban a cumplir supuestamente. Podrían haber firmado 1000 pactos con Dios también, pero siempre iban a terminar fallando. Lo podrían haber hecho 1 y 1000 veces el pueblo de Israel, como les decía, reconstruir muros, reconstruir templos, firmar pactos. Pero siempre iban a terminar fallando. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué pasa esto una vez más? A causa de la dureza del corazón de los hombres. No obstante, estas noticias, esta comunicación del fallo del pueblo de Israel tiene una connotación aún más negativa. ¿Cuál es ese problema mayor, ese problema mayúsculo? Es que el pueblo de Israel falló, sí, ese es el problema, pero no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es que nosotros nos parecemos demasiado a ese pueblo, y nosotros siempre vamos a terminar fallando, al igual que Israel, en nuestro servicio, en nuestra comunión y en nuestros pactos con Dios. Y es que, sin importar las veces, hermanos, que muchas veces nosotros querramos reedificar o reconstruir nuestra relación, nuestra comunión con Dios, y venimos a la iglesia, y ya se acerca fin de año, y muchas personas de la iglesia, muchos creyentes, a veces aparecen por ahí en el servicio de fin de año. No vinieron todo el año a la iglesia, pero el último servicio vienen y dicen: Señor, este año sí te voy a servir, y este año sí voy a venir, y este año no voy a fallar. Y algunos los que venimos siempre decimos: este año sí voy a leer mi Biblia, y este año sí voy a orar más constantemente, y prometemos, hacemos promesas. Nos parecemos a los gorditos, ¿no? Al principio del año, cuando dicen: este año sí voy al gimnasio, este año sí me voy a poner a dieta, este año sí voy a comer saludable. Igualitos, somos nosotros igualitos. Y el primer domingo del año, ya como tal en forma, ¿qué pasa? No venimos, porque algo se nos atravesó. Por los primeros 15 días, después de eso, ya simplemente ya no oramos, o ya no leemos, o ya no somos constantes. ¿Por qué? Fallamos siempre. Como les decía, generalmente, sin importar las veces que nosotros querramos reconstruir o reedificar nuestra relación con Dios, generalmente vamos a terminar fallando. Por lo tanto, lo que ahora deberíamos estar preguntándonos es: ¿qué podía hacer el pueblo de Israel? Y en consecuencia, ¿qué podemos hacer nosotros para no fallarle a Dios? ¿Y sabe qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podría haber hecho el pueblo de Israel para que no fallaran al Señor? ¿Sabe qué es lo que podemos hacer nosotros? Escuche muy bien.
Nada. No podemos hacer nada. El pueblo de Israel no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio ánimo, que fue lo que hizo Israel, hermanos, siempre vamos a terminar fallando las demandas y exigencias de Dios. El pueblo de Israel, los cautivos que regresaron de Babilonia, por su propio ánimo y fuerza, dijeron, vamos a reconstruir el templo, y se animaron, y se gozaron, y trajeron, e hicieron, y no terminaron. ¿Por qué? Porque por nuestra propia fuerza no podemos. Ese mismo pueblo se reunió un día en una plaza delante de Esdras, y le dijeron a este hombre, enséñanos, Esdras, enséñanos la ley de Dios para poder escucharla, aprenderla y cumplirla. Pero a las pocas semanas se les olvidó. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada. Este mismo pueblo es el que clamaba por protección y seguridad. Y cuando Dios envió un hombre para que les ayudara a reconstruir los muros, al final del día no les importó. ¿Por qué? Reitero, porque no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza para servir a Dios. No hay nada que podamos hacer para satisfacer las demandas de Dios, porque nosotros, al igual que los israelitas, no podemos, por nuestra propia fuerza y brazo y ánimo, cumplir con la ley de Dios. Y al igual que los israelitas de la historia, de las historias que acabamos de leer, siempre vamos a terminar fallando. La Biblia, de hecho, en un versículo bastante desesperanzador, en un versículo bastante tajante para muchos de nosotros, y que nos ayuda también a bajarnos los humos a los que a veces nos creemos muy santos, dice lo siguiente. Este versículo es famoso, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. Romanos 3, 10 y 11 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice el Señor. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno. Sin importar los santos o justos o perfectos o buenos que nos sintamos, el Señor mismo dice, no hay ni uno entre ustedes que cumpla lo que yo quiero. No hay ni uno entre ustedes que cumpla mis demandas. No hay ni uno entre ustedes quien sea digno de estar delante de mí. No hay ni uno. Y es que, hermanos, para ir entendiendo esto, no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios ya ha hecho, de lo que Dios puede hacer por nosotros. ¿Y qué es lo que Dios hizo, o qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? La Biblia lo resume en muy pocas líneas. La Biblia lo dice de la siguiente manera: lo que Dios ha hecho por nosotros. Anote esta cita, Gálatas 4, versículo del 4 al 7. Gálatas 4, versículo del 4 al 7. Como les decía, el resumen es el siguiente. La palabra de Dios es esta: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este, hermanos, es un perfecto resumen de lo que Dios ha hecho por nosotros. En muy pocas líneas se nos da a cada uno de nosotros la más gloriosa de todas las noticias. Dios ya ha actuado. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y ante la imposibilidad que teníamos nosotros de salvarnos, porque reitero, nosotros no podíamos hacer nada para hacer o para cumplir las demandas de la ley de Dios, no podemos hacer nada. Ante esta imposibilidad, Dios envió a su Hijo a tomar nuestro lugar. Y en estos versículos que leíamos se nos dice lo siguiente: que con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, el Hijo de Dios, nosotros hemos sido, primero que nada, perdonados de nuestros pecados. Ya tenemos perdón de toda la maldad que hemos cometido. Pero no solamente hemos sido perdonados, sino que también se nos dice que hemos sido salvados de la condenación eterna, es decir, de pasar una eternidad en el infierno alejados de Dios. Entonces hemos sido perdonados, pero también hemos sido salvados, pero no termina ahí. Estos versículos también nos enseñan que hemos sido redimidos de nuestra condición de esclavos del pecado. Es decir, Cristo ha pagado el precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre del Hijo de Dios por nuestra vida, por nuestra miserable vida. Dios pagó por nosotros. Así que hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido redimidos, pero no termina ahí.
También estos versículos nos dicen que ahora hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Pero no como el tío o el primo incómodo o algo por el estilo, no, sino que la Biblia dice que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Así que una vez más hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido redimidos y hemos sido adoptados como hijos de Dios. Por eso, ¿sabe? Por eso se llama evangelio. Porque la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y todo esto que les acabo de decir, hermanos, el hecho de haber sido perdonados, salvados, redimidos y adoptados, obviamente, para aquellos que tienen fe y lo entienden de verdad, son buenas noticias para nosotros. El hecho de que hemos recibido esta gracia, este regalo inmerecido de parte de Dios. Por eso, reitero, por eso se llaman buenas nuevas, por eso se llaman evangelio. Ahora bien, el día de ayer y el día de hoy, en muchos hogares, se celebra una fiesta llamada Navidad, o al menos así la llaman generalmente. Y en esta fiesta, supuestamente, se debería recordar el inicio de todo esto que acabamos de mencionar, todo el camino que Cristo caminó, todo el camino que Cristo llevó para perdonarnos, salvarnos, redimirnos y convertirnos en parte del Hijo de Dios. Esto es lo que debería celebrarse en esta fiesta, supuestamente llamada Navidad, pero tristemente no es lo que se celebra en la mayoría de los lugares, aunque les digan ellos que celebran Navidad o que se reúnen para celebrar Navidad. En estas fechas solamente es un pretexto en la mayoría de estos hogares para celebraciones muchas veces desmedidas, para borracheras, para pleitos y otras cosas y situaciones cómodas que están bastante lejos de recordar el nacimiento de Cristo, aun cuando digan que se reúnen, reitero, para celebrar Navidad. Sin embargo, hermanos, fue el nacimiento de Cristo, la Navidad, aunque no fue en estas fechas, y no vamos a hablar acerca de cuándo fue o cuándo supuestamente, eso no importa. Pero fue el nacimiento de Cristo, es lo que nosotros debemos entender y recordar. Fue el nacimiento, la Navidad o Natividad, como se llame, ¿ok? Como se llama realmente Navidad o Natividad, sin importar la fecha realmente, no porque no sea importante, sino porque no es el tema de esta mañana. Fue este nacimiento de nuestro Salvador el punto de partida para que Dios pudiera redimirnos a nosotros, salvarnos y perdonarnos y nos diera entonces una nueva vida. Y por estas situaciones que nosotros debiéramos estar agradecidos y podemos celebrarlo, sí, hermanos, siempre y cuando nuestro eje central sea realmente lo correcto. ¿Cuál es el eje central? Cristo y su nacimiento, el hecho de que Él vino al mundo para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos y para salvarnos. Si nosotros celebramos esta fiesta con esto en mente, entonces podemos hacerlo sin ningún problema. Y una vez ya dicho esto, quisiera regresar de nuevo a nuestra historia principal de esta mañana y de las últimas semanas, con Esdras, con Nehemías y con Zorobabel. Nos quedamos haciéndonos una pregunta: ¿fue su misión entonces un fracaso? Todo el esfuerzo que ellos hicieron, toda la vida que ellos dieron, ¿fue en vano? Porque al final de cuentas vemos un pueblo que se rebela, que no obedece a la ley de Dios, que no le importan los muros y que no tiene ninguna comunión y que no construye, o que no termina más bien de construir el templo. ¿Fue, como les decía, su misión todo un fracaso? Y la respuesta, hermanos, lo primero que debemos decir es no. Por supuesto que no. Pensar que su trabajo y misión fue un fracaso es pensar erróneamente, porque la Biblia es bastante clara en este hecho cuando nosotros hacemos las cosas para Dios. En la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, aunque no se habla de Nehemías, de Esdras o de Zorobabel específicamente, sí se nos dice lo siguiente: Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, porque sabe que Nehemías, Zorobabel y Esdras siguen sirviendo a Dios, porque nosotros aprendemos de cómo ser buenos siervos, como lo hemos hecho en estas semanas. Así que las historias de estos hombres continúan todavía sirviéndole al pueblo de Dios, y como dice aquí, Dios no es injusto. Y todo el trabajo y sacrificio que hizo Zorobabel o Esdras con Nehemías, aunque al final de cuentas en su historia no sirvió para nada, porque el pueblo siguió siendo rebelde y alejado de Dios, Dios no olvida
olvida su esfuerzo y Dios no olvida lo que nosotros hacemos. Dios no olvida al hermano que viene en un día lluvioso para poder alabar su nombre. Dios no olvida a la persona que apenas si puede tomar un bus para llegar aquí, pero lo hace con amor, para poder servir a Dios. Dios no olvida a aquellos que se levantan, aun cuando no hay transporte, pero llegan para poder honrar su nombre, para poder orar, para poder alabarlo. Y Dios no olvida a ninguno de sus hijos. Y Dios no olvida nada de lo que nosotros hacemos para Él y para los suyos, hermanos. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar la obra de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Dios no olvida a los que vienen a tocar aquí, aun cuando sean dos, aun cuando sea uno. Dios no olvida ninguna de las obras de los hijos. Sin embargo, todo su trabajo de estos hombres y todo su esfuerzo que terminó lamentablemente en un pueblo que olvidaba una vez más a Dios, tal y como sus padres y sus antepasados, hermanos, nos recuerda una realidad, porque no podemos ignorar esto. ¿Y cuál es esa realidad? Ya la mencionábamos, pero una vez más, que nosotros no podemos servir a Dios por nuestra fuerza. Inténtelo, pruébelo por un tiempo. Intente servir a Dios con su propia fuerza y con su propio brazo. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a terminar fracasando al igual que Israel de la historia que acabamos de ver. Vamos a terminar fracasando si intentamos servir a Dios por nuestra propia fuerza. Pero Dios sabe esto, hermano. Dios sabe lo débiles que somos. Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que no podemos. Y por lo tanto hace una promesa. Y esa promesa es la siguiente. Anote esta cita, hermanos. No vaya para allá, pero anótela. Lo dice por medio del profeta Ezequiel. En una promesa que debería darnos esperanza y ánimo cuando entendemos que por medio de nuestra propia fuerza no podemos servir a Dios. Esta promesa debería darnos ese ánimo y esa esperanza que necesitamos. Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Una vez más, Ezequiel 36, del 26 al 27. Este es el Señor hablando y dándonos esa promesa cuando nosotros decimos: Señor, yo quiero servirte, pero sé que no puedo. Señor, yo quiero adorarte, pero no me alcanza la fuerza. Señor, yo quiero ser uno de los tuyos, pero ahora entiendo que por más que me esfuerce no voy a poder. Y cuando aceptamos esta realidad, es cuando podemos también abrazar esta promesa. Y la promesa de Dios es esta: Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré, promete Dios, os daré a cada uno de los que entiende esto que acabamos de decir en esta mañana, os daré corazón nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es metafórico, hermano. Obviamente tenemos todos un corazón de carne. Pero en esta metáfora que Dios utiliza, habla acerca de un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón que dice servirlo, pero por atrás simplemente no le sirve, un corazón que dice: Esdras, enséñanos la ley, para después simplemente quebrarla. Un corazón que ora a Dios y dice: danos un muro de protección, para después simplemente mantener las puertas abiertas. Un corazón que dice: vamos a construir el templo, pero a la primera de cambio no termina de hacerlo. Ese corazón de piedra, dice Dios, si ustedes entienden que no pueden servirme por su propia fuerza, si ustedes lo aceptan, se los voy a cambiar. Y les daré ahora un corazón de carne. ¿Y qué significa un corazón de carne? Un corazón de carne es un corazón que entiende la ley de Dios, que le sirve, que lo ama, que lo adora, que reconoce la gracia que hemos recibido. Un corazón de carne es un corazón que quiere servir a Dios, pero que entiende que no puede, y entonces dice: Señor, ayúdame a servir. Esta es la promesa de Dios: les voy a quitar el corazón de carne y les voy a dar un corazón nuevo, un corazón de piedra, y les voy a dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Pero no termina ahí, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En este versículo tan simple, hermanos, tan sencillo, que hemos leído 1,000 veces, el Señor promete, dice aquí: y ahora, cuando ustedes acepten esto, yo les voy a poner dentro de ustedes mi espíritu. No es cualquier cosa, es el espíritu
de Dios. Parte de la Trinidad, parte de Dios mismo estará con nosotros, en nosotros. Y por lo tanto, puesto que está en nosotros, dice aquí, entonces ahora, con mi espíritu dentro de ustedes y con un corazón nuevo, un corazón de carne, ahora sí podrán hacerlo. ¿Hacer qué? Dice aquí, andarán en mis estatutos y guardarán mis preceptos y los pondrán por obra. Por su brazo no lo van a hacer, o podrían hacerlo, pero por un tiempo limitado. Pero cuando yo les cambie el corazón y cuando mi espíritu more dentro de ustedes, lo podrán hacer. Podrán andar en mis mandamientos, podrán poner por obra lo que yo les mando, lo podrán hacer. Y no hay sombra de duda ni vacilación en la promesa de Dios, van a hacerlo. Pero para ello necesitan un corazón nuevo y mi espíritu dentro de ustedes. Y hermanos, ese tiempo ya ha llegado, de hecho ese tiempo es ahora, es hoy. Si nosotros lo creemos realmente con fe, y si lo aceptamos, y si lo pedimos al Señor con humildad, entonces Él puede darnos ese nuevo corazón, ese corazón de carne, y puede llenarnos de su espíritu, y entonces seremos capacitados para poder servirle de la manera correcta y cumplir sus obras, y seguir sus mandamientos y estatutos. Podremos hacerlo, hermanos, pero todo es gracias a Dios, y es por gracia de Dios, y eso es lo que no debemos olvidar. No obstante, ya para ir terminando en esta mañana, hermanos, la pregunta ahora sería, ¿cómo nosotros podemos obtener ese nuevo corazón? ¿Qué podemos hacer? Ya dijimos, tenemos que aceptar que no podemos, eso es lo primero. Pero ¿qué más? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se necesita, hermanos? Y hay otro versículo más, anote esta cita, Isaías capítulo 1, versículo 18. Hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo. A veces nosotros lo complicamos por diferentes motivos, pero el mensaje al final del día es un mensaje sencillo. Y este versículo tan simple nos lo deja en claro, que el mensaje del Evangelio es algo sencillo. Isaías 1:18 dice lo siguiente: ¿qué podemos hacer para obtener ese nuevo corazón del que hemos estado hablando? Lo siguiente, hermanos. Isaías 1:18 dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Más simple no se puede, más sencillo no se puede, hermanos. Aquí el mensaje es bien claro. Dice el Señor: vengan y vamos a ponernos a cuentas. Vamos a poner las cosas sobre la mesa. Vengan, tienes pecados tan rojos como la grana o como el carmesí, no te preocupes. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer realmente nada, solamente tienes que venir y ponerte a cuentas conmigo, dice el Señor. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos para ponernos a cuentas con Dios, primero que nada, arrepentimiento. No sirve de nada acercarnos a Dios si no estamos verdaderamente arrepentidos por nuestros pecados, por lo mal que hemos actuado, por lo malo que hemos hecho. Necesitamos arrepentimiento, y luego de arrepentimiento necesitamos pedir perdón. Necesitamos pedirle perdón, porque eso es ponernos a cuentas con Dios. Señor, estoy arrepentido por mi vida y quiero pedir perdón por lo que he hecho. Pero luego de esto, ¿qué debemos hacer? Debemos aceptar el regalo de Dios, porque Dios no nos pide nada más para poder darnos este nuevo corazón, para poder darnos su gracia, es un regalo. Pero muchas veces nosotros, no sé si le pase como a mí, a veces nos cuesta aceptar los regalos, nos cuesta aceptar los cumplidos, nos cuesta aceptar cuando nos dan cosas buenas. Y decimos: no, pero es que, mira, yo pongo una parte, te pongo la mitad, o no puedo aceptar. Nos cuesta aceptar los regalos, y nos cuesta aceptar también muchas veces la gracia de Dios. Pero, hermanos, reitero, debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón, debemos aceptar el regalo de gracia que Dios nos da, y al final de cuentas debemos agradecer. ¿Agradecer que Dios nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha hecho parte de su familia como sus hijos. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una vida nueva, blanca lana, nieve blanca, nieve pura. No nos habla de una nueva vida llena de pureza, una vida en comunión, una vida en cercanía con Dios. Eso es lo que nos está diciendo en esta mañana.
Y cuando nosotros tenemos este nuevo corazón, cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Dios y le pedimos perdón y aceptamos su gracia, hermanos, entonces el trabajo de Esdras, de Nehemías y de Zorobabel comienza a tener sentido. Pero no lo que ellos hicieron, sino lo que hace el verdadero Esdras, el verdadero Zorobabel y el verdadero Nehemías. ¿A qué me refiero con el verdadero, hermano? Estos tres hombres de los que hemos estado hablando son, por decirlo de algún modo, una figura, son una sombra del verdadero. Esdras, empezando por él, Esdras quiso reconstruir la relación del pueblo con Dios, pero como ya vimos no pudo. ¿Y no pudo por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Pero Cristo, el Hijo de Dios, viene y dice, bueno, el problema cuál es, el corazón de piedra, perfecto, lo que voy a hacer es cambiar tu corazón. Y ya no tendrán más este corazón de piedra, sino ahora tendrán un corazón de carne. Y con ese nuevo corazón, el verdadero Esdras, es decir, Cristo, ha de restaurar la comunión con Dios, pero no por medio de templos, hermanos, y ahorita vamos a llegar ahí, ni por medio de sacrificios, ni por medio de estatutos y mandamientos que debemos servir, no, sino por medio de una verdadera comunión entre Dios y los suyos. Como ustedes saben, recién nos casamos hace 3 semanas. Y como ustedes también deben de saber, no es lo mismo una comunión o una relación de noviazgo en donde hay ciertos días de estar juntos, pero también ciertos días de no verse. Es lo más común el día de hoy. Y eso cambia completamente en una comunión de noviazgo, una comunión de matrimonio. ¿Por qué? Porque ahora pasamos de vernos ocasionalmente a vernos prácticamente diario y todo el día. ¿Ok? Y esa es una verdadera comunión. Hermanos, nosotros vamos a tener una verdadera comunión no de domingo, ni ocasionalmente. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga por nosotros. El verdadero Esdras, es decir, Cristo, está trabajando en nosotros para cambiar nuestro corazón. ¿Para qué? Para prepararnos para la verdadera comunión. ¿Y cuándo será esa verdadera comunión? Cuando Dios venga. Porque ya no vamos a tener una comunión ocasional con Dios, sino que vamos a estar todo el tiempo con Dios, cuando estemos con Él en el cielo. Y aunque Él está ahora, porque Él está en todo lugar y podemos tener comunión en todo momento con Él, ¿ok? Cuando estemos en el cielo, si Él nos permite estar ahí por su gracia, vamos a tener esa comunión siempre. Así que el trabajo de Esdras se logra ¿cómo? Con este nuevo corazón. Pero no nos lo tenemos ahí. El trabajo de Nehemías también ha de ser completado por el verdadero Nehemías, que también es Cristo. ¿Cuál fue el trabajo de Nehemías? Construir muros. ¿Para qué? Para proteger al pueblo. Pero cuando se complete el verdadero trabajo, por medio del verdadero Nehemías, que es Cristo, reitero, los muros, dice la Biblia, que sí habrá muros en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén. Pero no para protección. ¿Por qué? Porque ya no habrá enemigos, hermanos. Los muros estarán ahí, pero no para protegernos, no para guardarnos. Y de hecho, las puertas, a diferencia del tiempo de Nehemías, que debían cerrarse y que incluso él mismo se molestaba y decía, cierren las puertas, porque ¿para qué construimos muros? Pero cuando venga el tiempo, hermanos, las puertas no necesitarán cerrarse. ¿Por qué? ¿De qué sirve cerrar puertas cuando no hay enemigo? ¿Y qué enemigo se va a imponer o a levantar en contra de nuestro Dios? Si Él dice que todos los enemigos serán derrotados, incluyendo enemigos como el sufrimiento, el dolor e incluso la misma muerte. ¿Para qué cerrar las puertas en un lugar donde ya no hay enemigos? No tiene sentido. Así que el Señor sí levantará muros, pero las puertas podrán estar abiertas. ¿Por qué? Porque, reitero, ya no habrá ningún enemigo. Ni siquiera la muerte, el enemigo final, como le llama la Biblia, existirá más. ¿Por qué? Porque el Señor lo habrá derrotado. Y por último, el verdadero Zorobabel también terminará la misión. El Zorobabel original del que hablábamos, él quiso construir el templo, pero finalmente no se pudo por la dureza del corazón de los hombres. Pero cuando ese corazón sea transformado por completo y nosotros nos encontremos con el Señor en el cielo, en la nueva Jerusalén, dice ahí, ¿sabe qué? Que ya no habrá necesidad de un templo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios estará con nosotros, tendremos comunión con Dios, ya no habrá templos, así que ya no habrá necesidad de construir, ya no dejaremos las obras a medio los hombres. ¿Por qué? No porque ya tengamos tiempo para hacerlo, hermanos, no, sino porque Dios estará, como decíamos al principio también con Esdras, entre nosotros, con nosotros, y tendremos comunión Dios y nosotros, hermanos. Estas obras, este trabajo, estas misiones de Esdras, de Nehemías
y de Zorobabel no fueron un total fracaso. Más bien fueron una pequeña muestra, una pequeña pizca de lo que el Señor hará cuando estemos. Pero ¿qué necesitamos para llegar con Dios? ¿Qué necesitamos para estar en la eternidad con Dios? Primero que nada, aceptar que no podemos hacerlo. Segundo, pedirle al Señor que cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y tercero, ponernos a cuentas con Dios para pedir su perdón, para aceptar que Él nos ha salvado, para reconocer que Él nos ha redimido y para alegrarnos y gozarnos en el hecho de que ahora somos parte de la familia de Dios hermoso. Así que, hermanos, con esto en mente, con este agradecimiento, con esta intención, esta aceptación de que necesitamos que nuestro corazón sea completamente transformado, vamos a terminar en esta mañana no solo este mensaje, sino esta serie de mensajes en donde aprendimos acerca de estos hombres y, como les decía, no nos vayamos con esa sensación de que fracasaron. No fue un fracaso, fue simplemente una muestra de lo que realmente necesitamos: un nuevo corazón y aceptar el regalo de Dios. Cierra sus ojos y vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que te nos das. Y Señor, si en esta mañana hay alguno entre mis hermanos y yo me pongo en primer lugar, que ha intentado servirte por su propia fuerza, seguramente se ha dado cuenta que no podemos y que vamos a fracasar. Pero Señor, en esta mañana, si algunos de nuestros hermanos están en esta condición y estamos en esta situación, algunos de nuestros hermanos, ayúdanos, Señor, a dejar de intentar servirte por nuestra propia fuerza y pedir tu ayuda. Ayúdanos a pedirte, Señor, que tú transformes nuestro corazón. Ayúdanos a aceptar tu gracia y tu perdón. Ayúdanos a reconocer tu salvación, Señor, y ayúdanos a llegar a ser verdaderamente entonces tus hijos, y no solamente candidatos, y no solamente gente que se esfuerza, sino a verdaderamente ser gente que acepta tu gracia y que entonces acepta tu regalo de adopción. Pero Señor, ayúdanos a entenderlo y a reconocerlo y a aceptarlo. Y a aceptarlo. Esto no nos importa. En esta mañana te damos gracias por los ejemplos que tú nos das en la Biblia, por las cosas buenas que podemos aprender de estos hombres que tú utilizaste. La esperanza tenemos que, como dice tu palabra, no olvidarás el trabajo de ellos y no olvidarás lo que nosotros hacemos por ti. Y no lo hacemos por recompensas, ni lo hacemos por reconocimiento, simplemente lo hacemos por ti, por amor. Ayúdanos, Señor, a entender también. Gracias una vez más por tu palabra, por tu mensaje, por tus ejemplos y por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a atesorarlo en el corazón, a ponerlo por obra, a entenderlo cada día mejor. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí a pesar de las diversas circunstancias que se cruzaron en estas fechas. Gracias por su vida. Llévalos bien a casa, protégelos en esta semana en contra de todo peligro, enfermedad y situación difícil que ellos estén pasando, y no solo a ellos, sino a sus familias. Guárdalos, Señor, y ayúdalos, y que ellos puedan ver tu mano moviéndose y ayudándoles. Bendice esta tarde de domingo, permítenos pasar un buen tiempo a todos en familia. Todo esto lo pedimos ahora y una vez más te agradecemos en el nombre santo y bendito de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.